¿Quién eres realmente cuando dejas de pensar en ti mismo? ¿Qué queda cuando se disuelve el ego y las etiquetas que te definen? En este episodio nos adentramos en una exploración profunda de la conciencia y la ilusión del yo consciente. A través de una reflexión guiada, cuestionamos la raíz de nuestras autocríticas, el origen de nuestras intenciones y descubrimos cómo la verdadera libertad y plenitud pueden surgir cuando soltamos la necesidad de ser alguien. Inspirados por las enseñanzas de Alan Watts, el Zen y la filosofía no dual, abrimos un espacio para comprendernos desde un lugar más vasto, no como una entidad separada, sino como parte de una red infinita de interconexión. Este no es solo un episodio, es una invitación a despertar. Todos pasamos por momentos de mayor o menor autocrítica. Como vimos anteriormente, la autocompasión es una excelente aliada para trabajar este aspecto. Pero vayamos por unos instantes a otra faceta de la percepción que tenemos de nuestro ego en dichas circunstancias. Piensa en algo que hayas hecho de lo que te arrepientes. Piensa en cómo te has autocriticado por ello o incluso autocastigado de cierta forma. Quizás te hayas privado de algo o prometido hacer cierta cosa como forma de sacar algo bueno o enmendar lo hecho. Ahora, ponte en el lugar de tu yo que critica e impone los castigos. El que te dice lo mal que has actuado y te hace recordar la vergüenza que has sentido. Tómate unos instantes para ubicarte desde ese lugar y vivenciar lo que desde allí piensas, sientes y haces. Observa las intenciones de ese yo, las ganas de autocastigar, las ganas de criticar y el enfado que genera. Ahora haz una pausa. Deja a un lado el yo que critica y pasa a posicionarte desde tu yo que invoca deseos positivos y trata de animarte. De nuevo, tómate unos instantes para ver las cosas desde ese otro lugar, observando las intenciones de ese yo, vivenciando el cariño personal que nos enviamos desde esta postura, cómo nos tratamos de levantar el ánimo, cómo nos decimos que las cosas están bien. Este es el yo que quiere cuidarse, que antagoniza con el que quiere lastimarse, el que busca alimentarse saludablemente, relajarse, hacer ejercicio, enfocarse en sus proyectos significativos y abrirse a los demás. Ahora, haz nuevamente una pausa y comienza a posicionarte en el lugar de tu yo, que no es ni uno ni el otro. Ese yo que está como en el medio, ese yo neutro, el del día a día, que simplemente se enfoca más en la rutina y que en cierta forma observa cómo a veces uno de los otros dos toma prominencia en la conciencia. Tómate unos instantes para vivenciar, ser desde ese lugar. Haz otra pausa
imagínate en el lugar de otro yo, un cuarto, que contempla a los otros tres y que observa todo el panorama. ¿Cuáles pueden ser las intenciones de este? Quizás sea ese yo reflexivo, el que evalúa cómo uno lleva su vida y qué cosas amerita hacer y cambiar. Y ahora, la pregunta fundamental. De todos esos yo, ¿dónde estás tú realmente? ¿Quién realmente comanda? ¿Cuál es tu intención más genuina? Como quizás hayas podido darte cuenta, no hay realmente un yo genuino, el que realmente eres, por decirlo de una forma. Puedes adoptar numerosos puntos de vista y ninguno de ellos son realmente tú, porque esas intenciones que parecen venir desde un yo como inmutable, que es tu identidad última, son simplemente intenciones que surgen en la conciencia. Esa conciencia que hemos hablado, donde reside realmente la identidad genuina. Pero no son las manifestaciones concretas de todos esos yo. ¿Puedes verlo? Sin embargo, cuando nos criticamos o cuando nos profesamos cariño y nos levantamos el ánimo, pareciera como si fueran intenciones que emanan de nuestro ser genuino, de ese yo que realmente soy, de mi ego que está comandando todo. Pero como hemos visto con este simple ejercicio, no hay un verdadero como centro, ¿no? No hay un yo genuino en ese sentido, ¿no? A nivel de estas intenciones o deseos o formas de ser en determinados momentos, ¿no? No está este yo, sino que simplemente surgen distintas intenciones, dadas las circunstancias. Entonces, ¿cuál es mi yo genuino? ¿Cuál es mi identidad genuina? Hay algo más en el fondo que podríamos asociar a nuestra identidad, que es la conciencia misma, que siempre está allí, indistintamente de cuál es el, ¿no? Como este yo que emerge con mayor prominencia en un momento puntual. El problema fundamental que queremos destacar aquí es nuestra tendencia a identificarnos con esas intenciones y pensamientos como si realmente fuéramos eso, cuando en realidad no somos nada de eso. Simplemente no hay como un ego genuino en este sentido, ¿no? Ese no es el centro de nuestra experiencia, sino más bien la conciencia misma. La próxima vez que te autocritiques y creas que eres realmente tú el que lo está haciendo y que las intenciones son las realmente genuinas y tienen un sentido personal más sólido, ten en cuenta este hecho. En el fondo, volvemos a lo mismo. No somos las etiquetas que nos imponen y nos imponemos. Realmente no es así. Desde expertos en diversas áreas hasta la sociedad y la cultura, el esfuerzo por etiquetarnos no deja ver nuestra verdadera naturaleza. Una naturaleza no conceptual, vasta y dinámica de experiencia consciente. El potencial de cambio de perspectiva que tiene esta realización es realmente enorme, al punto de que las etiquetas van perdiendo sentido. El afán de clasificarnos es totalmente contrario a la naturaleza genuina de nuestra conciencia. Es verdad que las personas tienen rasgos de personalidad, formas de ver las cosas y comportarse, pero la clave está en entender que no somos eso. Somos algo mucho más grande y cambiante. En su núcleo, la afirmación de que somos la conciencia habla de la esencia fundamental de nuestra experiencia y de nuestra existencia. Sugiere que lo que significa ser humano está intrincadamente ligado al etéreo y constante evolución del fenómeno de la conciencia.
Consideremos por un momento la idea de que nuestra conciencia está como interconectada con todo lo que existe. Esta perspectiva implica que no somos seres aislados navegando por el mundo, sino nodos en una vasta red de interconexión. En el mundo de la filosofía oriental, las palabras de Alan Watts, por ejemplo, este autor, resuenan con una sabiduría profunda. Él hablaba de tú eres eso. Estas 3 palabras sencillas encapsulan un concepto fundamental, uno de no dualidad, en el cual las fronteras entre el yo individual y el vasto universo se difuminan, ¿no? Y en última instancia desaparecen. Watts y las enseñanzas de tradiciones como el Advaita Vedanta y el budismo Zen sugieren que la aparente separación entre tú y eso es como ilusoria. En verdad, tu esencia, tu conciencia, está íntimamente conectada con la esencia del propio universo. Puedes explorar un poco sobre los desarrollos de este autor en alanwatts.org, por ejemplo, donde hay más información respecto a esto. De forma simplificada, de la misma forma que el cerebro no se explica sin el estómago, que le aporta su energía y nutrientes, el estómago no se explica sin la presencia de un cerebro que ponga en este su alimento. Uno existe en relación recíproca con el otro. De la misma forma, nuestro ser existe en relación con todo lo demás, muchas de las cuales son relaciones recíprocas, desde el entorno y nuestro medio ambiente inmediato, y allí haciendo puente hasta el Sol y las demás fuerzas que gobiernan el cosmos, por ejemplo. No somos un self que recibe unos genes y cierto ambiente. Somos los genes y el ambiente. Nuestra persona descansa como en un estado descentrado. Es el ambiente como los genes, los cuales ni uno ni el otro se explican por sí mismos, sino en su relación recíproca con todo lo demás. No es que no elegimos nuestros genes o nuestra familia o el ambiente en el que nacemos. Literalmente somos eso, cuya interacción se manifiesta quizás más claramente a través de la conciencia. En esencia, somos más que las limitadas y transitorias manifestaciones de la conciencia. Esto es como lo cambiante, ¿no? Somos un vasto mar de posibilidades en lo que confiere la conciencia, que está íntimamente conectada con el resto de nuestro ser y con nuestro entorno, al punto de que somos todo eso, todo lo que existe que da forma a la conciencia, incluyendo el ambiente y nuestra biología. Esta idea, digamos, nos invita a adentrarnos profundamente en las dimensiones internas de nuestra conciencia y a comprender la unidad que subyace en toda existencia. Tú eres eso, ¿no? Esto que comentaba Watts. Tú eres eso es un llamado a trascender las limitaciones del ego, la ilusión de un yo separado. Nos lleva a ver más allá de los confines estrechos de la identidad individual y a reconocer la profunda interconexión de todas las cosas. Al comprender esto, descubrimos una perspectiva más profunda y holística sobre nuestro lugar en el tapiz del cosmos. Las palabras de Alan Watts sirven como una luz guía, ¿no? Invitándonos a abrazar la unidad que siempre ha estado allí, esperando a que despertemos a ella. Las ideas, creencias y pensamientos van y vienen como las olas en un océano. Lo que una vez pareció una verdad incuestionada atada a nuestro ego puede disolverse gradualmente en las cambiantes corrientes de nuestro paisaje mental, ¿no? Puede que con el tiempo algo que creíamos con mucha profundidad ya no lo hagamos. Este reconocimiento subraya la impermanencia de nuestras manifestaciones individuales de conciencia. Si yo me identifico con esa creencia que en su momento tuve y que era como mi identidad, yo era tal cosa, ¿no? Confundimos nuestro ser genuino con los pensamientos o las creencias. Pero nuestro ser genuino está más allá de esas manifestaciones concretas.
Nuestro ser genuino es la conciencia que está en el fondo. En este sentido, no estamos definidos por nuestros pensamientos pasajeros o emociones fugaces. En cambio, somos definidos por algo más profundo y duradero, que es la conciencia misma. Más allá de las fluctuaciones efímeras de nuestras experiencias conscientes, yace el núcleo de nuestro ser. Este núcleo es la esencia de nuestra conexión dinámica con el mundo. Una conexión que perdura incluso cuando nuestros pensamientos y creencias individuales evolucionan. Es entonces un recordatorio de que debajo de los cambios superficiales en nuestra conciencia existe un sentido más profundo y duradero de uno mismo, ¿no? Como ahí sí, un yo genuino, más esencial. En el fondo lo que somos en realidad es la conciencia misma y su conexión con el mundo. Cuando nos preguntan que nos describamos, estamos compartiendo la idea que tenemos de nosotros mismos. No nosotros mismos, sino una representación que nunca es nuestra naturaleza última. No lo puede abarcar, porque somos más que lo que podemos expresar a través de un concepto mediante el lenguaje. Y así también sucede con el mundo. La realidad es como un gran árbol lleno de ramas y hojas, ¿no? Categorizar ese árbol, dividirlo en partes, deja entrever que las herramientas que manejamos, conceptuales y lingüísticas, tienen una naturaleza distinta a eso que clasificamos. Los argumentos son como cuadrados, rectos, marcan trazos firmes, mientras que el árbol tiene formas irregulares, indefinidas y dinámicas, que van como para aquí y para allá. Al superponer una cosa con la otra, por más que lo hagamos de la mejor manera posible, nos percatamos que eventualmente lo que estaba en una categoría ahora pasó a otra, o cambió rotundamente. Porque el árbol está en constante desarrollo, crece, cambia, mientras que los conceptos suelen ser rígidos e inmutables. La cualidad real del mundo implica una naturaleza para la cual las categorías no resultan adecuadas para poder imitarla. El mundo cambia y las cosas se mezclan con otras. Algo en lo que las categorías a las que nos apegamos suele fallar. Esta es la razón por la cual nuestro pensamiento lineal predominante suele ser ineficiente para lidiar con la complejidad de consecuencias de nuestras acciones, por ejemplo. La razón por la cual cuando decidimos respecto a muchas cosas, las consecuencias inesperables rebotan y muchas veces nos golpean. Todo esto también lo podemos ver desde una perspectiva experiencial. Imaginemos que todos nuestros problemas se hayan resuelto. ¿Cuál resulta ser la naturaleza de la conciencia en ese momento? Pues igual que ahora. Así es como pesan los conceptos. Nos nublan del hecho que las cosas ya son como serán. También lo podemos ver en relación con nuestro cuerpo. Si no tenemos una imagen conceptual de nuestro cuerpo, ¿no? Y ya lo hemos visto anteriormente. Si no tenemos como esta imagen conceptual de nuestro cuerpo y de repente despertásemos con los ojos cerrados, no podríamos deducir que tenemos un cuerpo humano con X forma, ¿no? A partir de las sensaciones corporales que experimentamos. Nuestra verdadera naturaleza no tiene cabeza, como indicaba Douglas Harding en Vivir sin cabeza, una experiencia zen, que ya hemos mencionado hasta ahora. Cuando vemos un objeto, la noción de que hay un ego que lo percibe es más bien conceptual más que experiencial. Si realmente experimentamos el presente, dejando de lado categorías y conceptos, volviéndonos realmente íntimos con la experiencia, no hay como un ego o sujeto que esté experimentando. Solo hay experiencia, un vasto espacio sin límites donde todo va y viene. Y esa experiencia es lo que somos en el fondo, ¿no? Nosotros nos vivenciamos como identidad, como conciencia y desde la conciencia. La conciencia conceptual de uno mismo suele generar otros problemas. Cuando nos compenetramos con algo y con las personas, pero sin ser alguien a la vista de otro,
nos sentimos bien y tranquilos. Podemos cantar en la ducha sin vergüenza, pero en el momento en que somos como conscientes de que somos alguien en la conciencia de otro, es cuando nos podemos sentir incómodos o tener que demostrar nuestra valía ante los demás. En cierta forma, puede haber cuestiones evolutivas y de los juegos sociales de los primates, el tema del estatus, lo que los demás piensan de nosotros y entender los peligros de otros hacia uno. Pero ¿tiene sentido sentirnos así en muchas circunstancias hoy en día? Si pudiésemos dejar de lado un poco más esa autoconciencia y fluir más en el medio, ¿no?, de las circunstancias, nos preocuparíamos menos cuando otros nos perciben. Como vimos anteriormente, es importante hacer como el ejercicio de dejar a un lado el yo consciente, olvidarlo, soltarlo, dejar de ver el mundo en relación con metas y rechazos, con la autocrítica o el amor propio, y volvernos uno con la existencia, con el camino, el Tao. Dejar que las cosas se manifiesten como son y volvernos ellas. Esto es sumamente importante, dada la cualidad liberadora que tiene al conectarnos con nuestra verdadera naturaleza y disolver el velo de ignorancia que muchas veces llevamos puesto la mayor parte del tiempo. Pues gran parte de nuestros problemas y sufrimientos surgen a raíz de identificarnos con pensamientos, creencias, intenciones, emociones, etc. y actuar en consecuencia cuando en realidad no somos esas cosas. Este insight nos habilita a hacer una pausa en nuestras respuestas esperadas, acrecentar nuestro bienestar y ser más bondadosos y compasivos. El abandono del yo consciente va aparejado de un abandono de la importancia de uno mismo y también de cómo el ego asocia una forma de ser particular del mundo que no es. Esto es especialmente útil en las vicisitudes y el malestar psicológico, donde estamos demasiado enfocados en nosotros mismos, en cómo las cosas no salen como quisiéramos, o cómo el mundo pareciera estar en contra de nosotros, ¿no? Esto es a lo que nos estamos refiriendo, pero tampoco debemos confundirnos. Debemos ser egoístas, porque serlo es altamente saludable, porque debemos entender este egoísmo sin la connotación peyorativa que suele darse, ¿no? Estamos hablando de hacer como esta pausa de dejar de ver el mundo en relación con metas y rechazos, y ahí incluimos esto de la autocrítica o el amor propio, ¿no?, como en el mismo ámbito, para volvernos uno con la existencia y ver esta interdependencia entre nosotros y el mundo. Pero eso no es una crítica al egoísmo en un sentido racional, ¿no? Debemos ser egoístas de forma crítica y sensata, utilizando el raciocinio, porque en el fondo ser egoístas es velar por el bienestar personal. Implica cuidarnos a nosotros mismos, velar por nuestra seguridad, nuestra salud, nuestras relaciones interpersonales, nuestros proyectos de vida, estar motivados por el bienestar de nuestra familia y el de nuestros seres queridos. Esto es ser verdaderamente egoístas, y es saludable, no hay nada de malo en ello. Debemos ser egoístas porque mi vida es el valor último en el fondo, porque es a partir de mi vida y desde mi vida donde yo puedo cultivar todo esto y puedo experimentar bienestar y conexión con otros y construir relaciones significativas con los demás también. Entonces, imaginemos conocer a una persona que no nos agrada en absoluto, nos maltrata y se burla de nosotros. Además, no comparte nuestros intereses y tiene cualidades que rechazamos. En el fondo es una experiencia muy negativa pasar tiempo con esa persona. Pero imaginemos que esa persona se beneficia de alguna forma de nuestra compañía por nuestras cualidades y las cosas que le podemos enseñar y ayudar a mejorar. ¿Acaso no sería un acto de increíble altruismo como casarse con esa persona? Sí, pero ¿nos haría felices?
en absoluto. Esto conlleva que la felicidad tiene un elemento importante de egoísmo. Esto es, de velar por el bienestar personal. Y eso incluye estar con alguien que nos nutre y con quien disfrutamos estar, no con alguien que nos resulta una compañía insoportable. ¿Cómo compatibilizamos esto con la idea de un bienestar en la intersección yo-otro? Pues que debemos preocuparnos por nuestro bienestar y ser egoístas con criterio y razón, pero no cerrándonos enteramente y vivir desconectados de los demás sin preocuparnos por ayudar, por ejemplo, a otros, o volcarnos a causas que mejoren la vida de los demás. Una cosa no es incompatible con la otra, debemos integrarlas. O sea, en otras palabras, ayudar a otros es una fuente de enorme felicidad, pero no a expensas de sacrificar nuestros más preciados intereses. A su vez, ¿significa dejar de lado el ego que no somos tan importantes? No, no es este el punto. De nuevo, significa que somos grandes porque somos el mundo, somos una expresión de la realidad, no una entidad separada. A eso es lo que vamos. Cuando nos separamos como entidad y el ego se vuelve el centro del mundo, es ahí cuando realmente nos hacemos más pequeños e irrelevantes. Al reconocer y aflojar nuestro control sobre la importancia personal, reconociendo de que hay un universo más vasto, ¿no? Podemos cultivar una mayor compasión, mayor sabiduría, interconexión con el mundo que nos rodea. La importancia personal a menudo nos mantiene como atrapados en un ciclo de comparación, competencia y búsqueda de validación externa. Y este es el problema. Al trascender el ego en este sentido, nos liberamos de estas cargas y abrimos la puerta a cierta paz interior y a la ecuanimidad, bajo una satisfacción más profunda de que no debemos correr más por la vida tratando de aparentar ser mejores que los demás. Nos damos cuenta de que la verdadera realización no surge como de logros o estatus externos, sino de un viaje más bien interior de autodescubrimiento, de estar bien con uno mismo, de atención plena y crecimiento espiritual. Los logros son importantes y forman parte de las grandes cosas que podemos hacer en el mundo. Pero vamos a ver más adelante cómo entendemos esto en relación a esta otra visión espiritual de trascender, ¿no? Como el yo superficial, y cómo podemos a partir de ahí darle un sentido más íntimo y profundo a nuestra existencia. Dejar de lado la autoimportancia va de la mano con abrazar la presencia de una fuerza como superior, en el fondo, que perfectamente puede entenderse como un reconocimiento de la interconexión y los aspectos trascendentales de la realidad, así como una alineación con las leyes naturales y los principios universales. No implica creer en una entidad, por ejemplo, como un dios. Esto puede proporcionar un marco para cultivar la sabiduría, la compasión y el crecimiento personal, incluso sin creer en una deidad en el estilo tradicional, digamos. Esto nos alienta a cultivar una comprensión más profunda de nosotros mismos, de los demás y del mundo, al fomentar la interconexión y trascendencia de todo lo que existe. Entonces, cabe apreciar que este tipo de posición contraria a la preocupación excesiva por las metas y la importancia personal puede atraer a personas que han tenido como dificultades en llevar a cabo sus proyectos y emprendimientos. Pero no por ello esto deja de ser verdad. Sino como si vendemos que esta idea de que capaz que los proyectos o las metas que tenemos no son la fuente tan grandiosa y última de felicidad duradera como a veces solemos creer,
eh, puede dar como este mensaje, vender este mensaje de que no importan, ¿no? Y que si fracasaste en tus proyectos, eso es irrelevante y porque en realidad lo importante es esta otra cuestión. Y si bien eso puede perfectamente suceder, no por ello esta cuestión deja de ser verdad, de que le damos un énfasis excesivo a nuestras metas, objetivos y a esta importancia, ¿no? de nuestro yo conceptual para con nuestra felicidad y nuestro bienestar. Y vamos a ver en episodios más adelante específicamente el tema de la felicidad, el prestigio y la relación con el sentido de nuestras metas y logros. Pero simplemente debemos mencionar aquí y entender que no porque atraiga a este tipo de personas deja de ser verdad y tiene un sentido y una racionalidad detrás de esto que decimos, que lo vamos a ver con profundidad. Todos debemos entender que dejar de lado el yo consciente es de hecho la mejor manera de llevar a cabo los distintos proyectos, si la realidad lo permite, y poder verdaderamente disfrutar de ellos, puesto que no estamos como atados a los mismos. Eso tiene que ver con el tema del apego y lo vamos a ver cuando abordemos este tema específicamente. Una de las enseñanzas del taoísmo es que cuando cabalgamos las riendas naturales de las cosas es cuando arribamos a los mejores lugares. Esto puede ser respecto a nuestros desarrollos científicos, tecnológicos, éticos, artísticos o filosóficos. Sin embargo, cuando tratamos de imponer como la versión limitada y restringida de nuestro ego, surgen ahí las peores alteraciones de la naturaleza y nuestro bienestar, ¿no? Son estas cuestiones que son sutiles, ¿no? Esto es algo muy sutil y difícil de comprender. Hasta parece una paradoja. ¿Cómo podemos ser más grandes, ¿no? Como nuestra identidad, nuestro ser, de hecho, cuando nos despreocupamos de nuestra propia importancia? Parece paradójico, pero desde la perspectiva de la filosofía taoísta, por ejemplo, la humildad se considera como una virtud crucial porque permite estar abierto al aprendizaje y al crecimiento. Cuando una persona es humilde, a veces lo equivalemos como tirarnos abajo como personas, ¿no? Como que en realidad no considero que sea muy saludable, ¿no? Pero a veces se asocia como que es así. Pero hay como una humildad, un concepto al menos de humildad más profunda, más sabia, que es la persona que es capaz de reconocer sus propias limitaciones e imperfecciones, ¿no? Esta es como la genuina humildad, o una humildad racional, podríamos decir mejor, ¿no? Como es que esta persona que es capaz de reconocer sus propias limitaciones e imperfecciones y está más abierta a buscar la sabiduría y la comprensión del mundo y de los demás, ¿no? En cambio, la persona que sobredimensiona su ego y su propia importancia, que quizás cree saber más de lo que realmente sabe, comete errores por ello, es obstinada, no logra aprender de los demás porque cree que tiene más razón que los demás en todo momento y siempre. Entonces, esta persona que tiene un sentido de su importancia excesivo o un sentido de que sabe más de lo que realmente sabe, al final termina siendo una persona con un ego que podríamos decir que es incluso más pequeño que el de grandes sabios y grandes maestros que tienen una racionalidad mayor porque comprenden sus propias limitaciones. Esta mentalidad abierta del maestro, que es racionalmente humilde y esta disposición para aprender, se considera un componente clave del crecimiento y desarrollo personal. Y se cree que es esencial para alcanzar la verdadera grandeza, ¿no? Entonces, de acuerdo con la cosmovisión taoísta, el universo es vasto y complejo.
y ninguna persona puede esperar entenderlo o comprenderlo por completo. La humildad nos permite reconocer este hecho y abordar la vida con un sentido de curiosidad y apertura, en lugar de con arrogancia. Esto a su vez nos permite aprender de nuestras experiencias y crecer como individuos. Por eso la grandeza de un ser humano, y esto es importante entenderlo, hay una grandiosidad en el ser humano y hay seres humanos grandiosos, ¿sí? Pero ese ser humano grandioso no es el que anda por la vida como decimos muchas veces, con un ego inflado, que se cree que sabe todo y que es mejor que los demás. Ese no es el ser humano grandioso. Tampoco lo es el ser humano que es un completo altruista, desentiende sus propios intereses, sus propias motivaciones y lo que lo hace feliz. Y capaz que lo vemos por fuera, que es una persona que vive para los demás y se entrega al otro totalmente, pero no considero que eso tampoco pueda ser catalogado como una persona grandiosa. La persona grandiosa es el maestro que ayuda a los demás, pero está en contacto íntimo con sus propios intereses, con su propia felicidad. En el fondo es un egoísta racional, ¿sí?, que entiende la importancia para su felicidad y su existencia, de trabajar por las cosas que a esa persona le gusta y por lo que racionalmente considera importante, a la vez que no está aislado de los otros y actúa en el mundo conectado con los demás. Por eso la grandeza de un ser humano empieza a expresarse en la medida en que somos humildes y abandonamos este sentido de importancia que podemos decir irracional, porque esto nos abre a cualidades armoniosas y fructíferas, a la vez que es una expresión de entendimientos profundos sobre la naturaleza del cosmos, de nuestra conciencia, como su vastedad y la interconexión de todo, ¿no? En la cosmovisión taoísta, como decíamos, el universo es vasto y complejo y ninguna persona puede esperar entenderlo del todo. Y la humildad nos permite reconocer este hecho y nos permite abordar la vida con un sentido de curiosidad y apertura. Además de facilitar el crecimiento personal, la humildad también se considera un componente clave de las relaciones armoniosas con los demás. Cuando somos humildes en este sentido, de nuevo, racional, está la persona que es humilde porque se tira abajo y cree que es menos que los demás, que también no es saludable, es saludable, ¿no? Cuando somos humildes en este sentido racional, somos más capaces de escuchar y aprender de los demás y de respetar sus perspectivas e ideas. Esto crea un sentido de comprensión y respeto mutuos y ayuda a fomentar relaciones positivas y de apoyo. La humildad sí se transforma en una virtud porque nos permite abordar la vida con un sentido de apertura, curiosidad y disposición para aprender, cualidades esenciales para el crecimiento y el desarrollo personal. Entonces, en el fondo, dejar de lado un poco como este ego, ¿no?, muy superficial, conceptual, esta idea que tenemos de nosotros mismos y quiénes somos, nos permite relajarnos y descansar de estar constantemente buscando adaptar la realidad de la limitada visión de este yo que creemos que somos y poder realmente disfrutar de la existencia, enfocándonos en cosas como la creatividad, nuestros proyectos. Ahí sí los podemos realmente aprovechar y disfrutar, ayudar a los demás o brindar algún servicio de utilidad de forma despreocupada. Racionalmente despreocupada, deberíamos aclarar. O sea, desapegada, sin forzar a que unas cosas salgan de una forma determinada. Notemos también las sutiles formas de exaltar el ego hoy en día. El mundo de las redes sociales es un ejemplo de una paradoja rotunda. Allí encontramos
situaciones como personas que practican, no sé, yoga o meditación, actividades nobles que cultivan cualidades contemplativas y de atención plena, pero obsesivamente se muestran con sus cuerpos perfectos y gozosos de felicidad, ¿no? ¿Todo esto es sobre yoga o se está vendiendo una felicidad ilusoria? Es algo para reflexionar. Es un problema con la autoindulgencia bastante frecuente, unido también a la egolatría, tan asociada a su vez a cosas como los celos, por ejemplo. Podemos hacer el esfuerzo de abandonar nuestro yo y nuestras intenciones egoístas para genuinamente desear que el otro sea feliz y alegrarnos por ello. Esa es la cuestión, digamos, fundamental. Desear felicidad para el otro invoca mucho más bienestar que celar y creer que esa persona solo debe ser feliz a través de nosotros, o que no puede ser feliz, ¿no?, a menos que nosotros lo seamos primero, ¿no?, que son cuestiones totalmente irracionales. De nuevo, retomando un punto anterior conectado con esto, la codicia y el desagrado se pueden considerar como nuestras respuestas constantes de atracción y repulsión hacia los eventos que nos rodean, generando así como un perpetuo conflicto interno. Nos estresamos cuando las circunstancias no coinciden con nuestras expectativas o cuando no logramos obtener lo que deseamos. Esto se debe a que creamos una separación entre nosotros y el mundo, construyendo una identidad que difiere del resto de las cosas y que puede ser o bien nutrida o bien herida. En consecuencia, nos percibimos como entidades distintas a todo lo demás, en oposición a la realidad, como seres atrapados en un cuerpo que sufre las embestidas del mundo exterior. No obstante, cuando comprendemos que nuestra verdadera naturaleza consciente no difiere del mundo que percibimos, sino que es intrínseca a nuestra propia esencia, las cosas comienzan a adquirir como un matiz distinto. En este sentido, un ruido molesto deja de ser tan molesto, pues aunque esté presente en nuestra relación con el cambio, ya no lo consideramos algo separado de nosotros, sino una manifestación de la conciencia en el momento presente, una parte de lo que somos en realidad. De esta manera, el ruido se convierte en una extensión de nuestra identidad y no en algo ajeno ante lo cual debemos defendernos. Inherente a nuestra naturaleza humana se encuentran nuestras preferencias y apreciaciones. Experimentamos afinidad y agrado hacia ciertas cosas, mientras que experimentamos rechazo y desagrado hacia otras, ¿no? Por ejemplo, podemos sentir afecto positivo al escuchar música relajante y afecto negativo ante un ruido estridente. No obstante, al comprender que estas manifestaciones sensoriales son parte integral de nuestra propia existencia y no algo externo a nosotros, evitamos esa incomodidad adicional que surge cuando la realidad no se ajusta a nuestros deseos. Cuando logramos comprender que este flujo de sensaciones forma parte intrínseca de nuestro ser, el anhelo es reemplazado por una dinámica integradora que abraza todo lo que se presenta. El mundo se torna acogedor, ya que somos uno con el mundo. Esto no implica renunciar a transformar la realidad para bien, al contrario, es la manera más genuina, compasiva y feliz de buscar el cambio en aras de un mundo más próspero. Entonces, a lo largo de este episodio hemos visto cómo debemos intentar dejar ir este ego superficial, ¿no? Este ejercicio que hemos hecho de ver que esos distintos yo que podemos adoptar en un momento dado, que afloran, mejor dicho, en un momento dado, no son nuestro ser genuino. Nuestra identidad genuina es la conciencia misma, que es nuestra verdadera naturaleza. Así que, habiendo hecho esta reflexión y desarrollo, nos vemos en el próximo episodio.